Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro primer estilo, el flat. He realizado previamente el boceto y lo he colocado sobre mi mesa de trabajo. Estoy trabajando sobre un formato de A4, que luego he adaptado a mi dibujo. Lo que voy a hacer es sacar a un margen mi paleta de colores. He seleccionado 5 colores y he añadido el blanco como un tono neutro a mi paleta. Los carteles rusos que hemos estado viendo anteriormente en Pinterest han tenido también bastante referencia a la hora de seleccionarlos. No solo la imagen consta, sino lo que nosotros queremos representar y está en nuestra mente a la hora de ponerlo en una imagen. Más adelante, si nos apetece, podemos básicamente alterar los colores que ya tenemos seleccionados como nuestra paleta y variarlos en brillo y en oscuridad para poder sacar algún tipo de tono nuevo en base a los que nosotros ya tenemos. De momento, vamos a trabajar con los que tenemos para poder ir viendo la composición. Lo que vamos a hacer es crear un color base, un color plano, y después trabajaremos las diferentes tonalidades que podremos dar a nuestro dibujo para que cobre un poco más de sentido. Ahora bien, tenemos aquí nuestra paleta de muestras y nuestro boceto. Lo que voy a hacer va a ser crear una nueva capa sobre la que podamos trabajar. Esta será la base, así que no la vamos a editar. La colocaré en modo plantilla y de esta manera se bloqueará de forma automática. Previamente ya le había bajado la opacidad, así que esto no se puede apreciar mucho cuando toque la plantilla. De forma que nos quedaremos con dos capas, la capa de muestras y la capa de la base, que tenemos en modo plantilla, como antes estaba diciendo, y eso, no me gusta mucho el estar repitiendo obviedades. En fin, vamos a crear una tercera capa. La tercera capa va a ser donde estemos colocando todo lo que viene a ser los colores planos y base sobre los que vamos a trabajar nuestro dibujo. Voy a seleccionar un tono para nuestra capa diferente, de forma que podáis ver mejor lo que voy realizando con el trazo de la pluma. Después de ajustar nuestra mesa de trabajo, lo que vamos a hacer va a ser colocar un cuadrado del tono del fondo sobre la capa. Este sería el tono de base que voy a utilizar yo. He elegido un tono oscuro porque me parece que es lo más representativo a la hora de imaginarnos el espacio. Creo que la capa del boceto está bastante clara, así que le voy a aumentar la opacidad para poder verla mejor mientras voy trabajando. Asimismo, voy a bajarle la opacidad a la base, porque los colores con los que estamos trabajando ahora van a ser mucho más claros y necesito ver la manera en la que quedan debajo de la línea de trazo. Si os preguntáis en algún momento cómo es que manejo con la seguridad los colores que ya voy a poner, quiero deciros que no es nada que haya sido elegido aleatoriamente en este caso. Los colores sí, pero cuáles voy a poner están premeditados, ya que anteriormente he abierto Photoshop y he colocado esta misma base sobre la que estoy trabajando. Lo único que he hecho ha sido colorear con mi paleta de colores y estas muestras que os estoy contando aquí y ver cuál sería la mejor composición cuando quiera trabajar con ellos. De tal manera, también podéis ver dentro de vuestra propia paleta si alguna combinación os gusta más o menos. Solo basta con colorear con las muestras y en el caso de que queráis alterar algún color específico o ver cómo saldría de forma al azar, básicamente, tendréis que seleccionar el dibujo entero, ir a la rueda de color y elegir vuestra propia paleta. La rueda generará automáticamente una composición con los nuevos colores. Si os gusta, únicamente debéis preservarla. Y si no, es cuestión de ir probando y hacer previamente algún tipo de ensayo para saber qué es lo que vais a colocar. Ahora estoy con los tonos más claros.
He decidido que la luna y algunas constelaciones, junto con el cristal y la parte del fuego, tengan este tono turquesa claro. Asimismo, el resto de estrellas, el fuego y algunos detalles, me gustaría dejarlos con este tono rojo claro. Con la herramienta de curvatura, selecciono los extremos de nuestro pentágono y las curvo hacia el interior para poder crear esta estrella de una manera sencilla. Tenéis la opción de elegir la herramienta de estrella que se encuentra en la misma ventana de la herramienta de cuadrado y la elipse. Como veis, estoy tratando todo con la pluma. Os estaba diciendo anteriormente que el flat es un estilo algo plano. También depende del nivel de profundidad que queráis dar. Es una palabra a la que estoy recurriendo bastante porque pese a que pueda decirse lo de plano, también la inclusión de colores cuenta bastante a la hora de realizar este estilo. Con la pluma voy trazando estas curvas que, como bien deberíamos saber, se van creando a partir de los puntos de ancla, estirar y ajustar estos manejadores. Os recuerdo que podéis utilizar la A en el caso de que deseéis cambiar este tipo de curva. Pero lo más importante que os quería decir era que da igual que vuestro trazo no coincida a la perfección con el boceto original, porque lo más importante es que vosotros quedéis satisfechos con el resultado final. Obviamente, el boceto es algo que se utiliza más a modo orientativo. La cosa es que lo sigáis, pero no hace falta que sea al pie de la letra. Voy a continuar realizando algunas de las figuras que me quedan antes de explicaros un pequeño truco que suelo realizar cuando deseo hacer alguna curva más concreta. Voy a usar en este caso la herramienta de curvatura para que veáis que se puede aplicar bastante a todo. Y bueno, lo que os quería comentar ahora es que este programa también cuenta con el ingenio y la capacidad de resumir acciones que debemos desarrollar aplicando las ventajas que nos ofrecen las herramientas del programa. Por ejemplo, para este cable que voy a hacer aquí, quiero hacer un trazo uniforme, por lo que seleccionaré la herramienta de pluma y en vez de hacer un objeto plano, me ayudaré de la línea exterior que elijo para crear la forma. Después de crear esto con un trazado muy grueso, lo que voy a hacer va a ser expandir la forma, para poder obtener un sólido en vez de un trazado. De esta manera, queda como cualquier otro objeto que hay aquí. Voy a pasar esta parte a una velocidad mayor, para que no se vuelva muy tediosa la lección. Seguiré añadiendo estas formas planas de color por todo el dibujo, para así poder crear nuestra base de color sobre la que continuaremos trabajando algo más adelante. Podéis desactivar y activar las veces que queráis la capa del boceto, para que no se os olvide ningún detalle de vuestra obra original. Así adaptarla mejor posible a la idea que tengáis en la cabeza. Como podéis ver, no estoy siguiendo al pie de la letra mi boceto, y lo voy modificando según avanzo, porque me parece que puede quedar mejor de la manera que me planteé en un principio. Si os dais cuenta, las herramientas principales que estoy utilizando para esto son la pluma y la herramienta de selección directa, ya que una va creando estas formas irregulares y la otra lo que hace es adaptarlas lo mejor posible a mi dibujo. Podéis utilizar las flechas que aporta el ordenador para ir haciendo estos movimientos de una manera un tanto precisa, tanto arriba como abajo, como derecha o izquierda. No hace falta que estéis utilizando el ratón continuamente para arrastrar de estas, ya que el ratón puede moverlo de más o no llegar a alcanzar ese movimiento que necesitamos para poder ajustar a la perfección nuestra obra. Como veis, poco a poco nuestra imagen está tomando forma. Ya parece un perro, por lo menos.
Bien, ahora que tenemos la base de color plana, lo que vamos a hacer va a ser que de nuestra propia paleta vamos a sacar una serie de variaciones tonales para dar algo más de juego a nuestro dibujo. Era lo que se estaba comentando antes. Aunque tengamos estas de aquí, lo que podemos hacer para aportar mayor profundidad y que se vean las distintas capas es aumentar o disminuir la saturación y el brillo de los tonos que tenemos para no salirnos de nuestra paleta. Voy a copiar estas elipses que tenemos aquí y arrastrarlas al lado para poder ver esta variación de la que os estoy hablando. Voy a elegir estos cambios principalmente en el tono rojo, azul y verde que tenemos aquí, ya que el morado es bastante oscuro de por sí y el verde claro aporta la suficiente luminosidad junto con el blanco. En la rueda de color modificaré estos valores bajando únicamente la saturación o la luminosidad. Lo más cómodo y lo más aconsejable es no añadir muchas variaciones. Voy a quedarme con esta paleta ampliada para volver a trabajar sobre mi dibujo. Si vuestro dibujo está orientado a unos formatos grandes, es bastante recomendable que estéis revisándolo continuamente, porque puede haber pequeños fallos en los que la distribución del dibujo pueda quedar algo errónea. Voy a dedicarme ahora a aplicar estos nuevos colores que hemos agregado a nuestra paleta para que veáis a lo que me refiero conforme a lo del volumen y la profundidad. Con solo cambiar las patas que están más alejadas a un tono rosado, podemos apreciar la perspectiva que tiene ahora mismo Laika. Lo que voy a hacer ahora es dar un poco de sombras y de luces a los objetos que ya tenemos planteados en nuestra ilustración. Como veis, no son sombras muy elaboradas, sino que son básicamente figuras geométricas que complementan nuestro dibujo. Las luces y sombras son más a modo de prueba. Lo que se estaba diciendo anteriormente era que los colores base los he creado con bastante más determinación porque antes he colocado el line art en Photoshop. Como veis en la imagen que estamos creando, es bastante geométrica, apenas tiene detalles curvos sin incluir las elipses. Voy a continuar retocando un poco toda la ilustración. Es cuestión de fijarse en las referencias que hemos tomado antes para ver que la perra sí que se parece un poco a la original. Los colores distan un poco, pero son los que hemos elegido. Poco a poco vamos obteniendo un resultado que nos gusta cada vez más. Os recuerdo que los colores se pueden ir variando con la rueda de color. Dependiendo del grado de detalle que le queramos dar, añadiremos o reduciremos el número de sombras y de luces que pondremos al dibujo. Aparte, voy a añadir un tono más oscuro de rojo para aumentar la profundidad.
Después de haber aplicado nuestro tono nuevo, es cuestión de ir creando pequeños detalles que completarán nuestro dibujo. Como por ejemplo los huecos que separan el cable, que los he ido creando con la herramienta de pluma y seleccionando únicamente el trazado, perdón. No es cuestión de añadir mucho más, ya que en sí el dibujo tiene bastante carga. Por ejemplo, ahora vamos a tratar la luna. Vamos a realizarle los huecos. Y también vamos a tratar en la estrella. No necesita mucho más sombreado. También podéis jugar con la opacidad en el caso de que nos convenga. En este caso, la ilustración no la estoy tratando con ningún modo de fusión. Eso lo dejaremos para más adelante. Bien, pues lo único que nos queda es ajustar los toques finales para darle un aspecto más espacial a la escena. Espacial. Ojo, del espacio. Añadiendo pequeñas esferas de diferente tamaño a modo de estrella. Después de acabar con nuestra especie de escotilla, vamos a tratar también a Laika para que no quede esa elipse sobre ella. La herramienta que estoy usando ahora es la goma. Es bastante útil y no tiene mucho misterio. Únicamente se selecciona el objeto y lo que se debe hacer es pasar con ella sobre este, de modo que la goma va a cortar con el tamaño que tenga la superficie del objeto y lo dividirá. Estoy ajustando los toques finales del cohete. Bien, como mencionaba antes, voy a hacer esos pequeños toques espaciales, añadiendo estas esferas que he citado, para poder completar un poco más nuestro dibujo y darle un aspecto de galaxia. Lo que tenemos que hacer, o lo que yo estoy haciendo en este caso, para no tener que estar creando diferentes elipses continuamente, ya que este tamaño me parece el más adecuado, es pulsar Alt, seleccionar el objeto que estamos tratando y arrastrarlo. Ya depende de nosotros cómo queremos desarrollar el resto de objetos y si queremos cambiar su tamaño creando nuevas figuras. En esta lección hemos visto la creación de diversos pasos de una imagen en estilo flat. Si os ha gustado, os animo a aplicar esta teoría de colores planos a vuestras propias ilustraciones y que os lancéis a disfrutar de este nuevo estilo. Nos vemos en la próxima lección. El estilo cómic. El secreto reside en la práctica, así que es hora de ponernos manos a la obra. Nos vemos en la próxima lección.